¿Qué tal, chicos? Continuando con su curso de álgebra, el día de hoy vamos a ver el tema de división algebraica número 2. Vamos a ver el método de Ruffini. Bien, entonces este método de Ruffini es un caso particular del método de Horner, es decir, del tema que habíamos visto en la clase pasada. ¿Por qué se utiliza este método cuando el divisor es de la forma ax más b? Es decir, el grado del divisor es de grado 1, ¿no? O de primer grado. Entonces, por ser un caso particular del método de Horner, entonces el dividendo y el divisor deben de ser polinomios completos y ordenados decrecientemente. O mejor dicho, descendentemente, ¿verdad? Entonces van a cumplir todas esas propiedades que había cumplido, ¿no? Entonces, bien. El esquema es el siguiente. Voy a colocar aquí una línea horizontal y otra línea vertical. Y vamos a colocar en esta parte superior derecha los coeficientes del dividendo. Entonces en esta parte voy a colocar los coeficientes del dividendo. En esta parte de aquí. En esta parte de aquí voy a colocar los coeficientes del dividendo. De esta manera. Bien. Después de haber colocado los coeficientes del dividendo en esta partecita de aquí, que voy a colocar en esta parte de aquí, lo que voy a hacer es, bueno, en esta parte lo he ampliado, en esta parte de aquí va a ir el resultado de resolver esta ecuación, ¿no? Ax más b es igual a 0. Es decir, igualar a 0 el divisor, ¿no? Porque el divisor es de la forma ax más b. Entonces ax más b es igual a 0. En esta parte voy a despejar el valor de x y el valor de x, que viene a ser el resultado, lo voy a colocar en esta parte de aquí. Bien, entonces la forma de cómo resolver por el método de Ruffini va a ser el siguiente. Vamos a ver, pero para eso voy a ver dos casos. ¿Por qué? Porque el coeficiente principal, que en este caso es a, el coeficiente principal puede ser que sea el número 1 o puede ser que sea diferente de 1, ¿verdad? Entonces en este primer caso vamos a ver cuando el coeficiente principal es igual a 1. Entonces, si es que el coeficiente principal es 1, entonces nos quedaría x más b, ¿no? En el divisor. Entonces el divisor, que lo he representado como d de x minúscula, es igual a x más b. Bien, entonces para resolver mediante este caso, voy a ver el siguiente ejemplo. Tenemos dividir 2x al cubo más 5x al cuadrado más 10x menos 8 entre x más 3. Entonces primero lo que hay que identificar es el dividendo. El dividendo es esta parte de aquí, que tengo es 2x al cubo más 5x al cuadrado más 10x menos 8. Entonces, y el divisor viene a ser x más 3. Entonces hay que verificar que si es que el dividendo y el divisor son polinomios completos y ordenados decrecientemente. A ver, nos damos cuenta que el término de mayor grado para el dividendo es el primer término, ¿no? Entonces cumple, ¿no? El primer término debe ser el de mayor grado. En este caso es de grado 3. El que le sigue debe ser de grado 2, que cumple. El siguiente debe ser de grado 1, que también cumple. Y por último, el que está en el último término debe ser el término independiente, que en este caso es menos 8 y también cumple. Y bueno, en este caso tengo x más 3, que también es un polinomio completo y ordenado decrecientemente, ¿no? Bien, listo. Entonces, de igual forma que como hemos visto aquí, voy a colocar una línea vertical y otra línea horizontal. Por este lado de aquí, en la parte superior derecha, voy a colocar los coeficientes del dividendo. A ver, los coeficientes del dividendo vienen a ser los siguientes, ¿no? En este caso tendría el número 2, el número más 5, el número 10 y por último el número menos 8. Estos voy a colocarlo aquí. Entonces voy a colocar aquí el número 2, el número 5, el número 10 y por último el número menos 8. Listo. ¿Qué más? A ver, y luego en esta parte de aquí, como habíamos señalado en esta parte de aquí, voy a colocar, dice que este es el resultado de resolver ax más b es igual a 0, es decir, igualar el divisor a 0 y despejar la variable x, ¿no? Entonces en este caso, si es que tengo x más 3, yo lo igualo a 0, entonces esta operación también lo puedo colocar en esta parte de aquí.
Es decir, voy a colocar aquí x más 3 y esto es igual a 0, ¿no? Entonces despejo la variable x y nos quedaría que es igual a, pasa a restar y nos quedaría menos 3. Entonces el valor de x sería menos 3. Esta parte de aquí sería menos 3, ¿no? Y con este menos 3 es lo que vamos a trabajar. Es decir, con el resultado de haber despejado esta ecuación, ¿no? Bien. Entonces continuamos. El primer paso a seguir va a ser el siguiente. El primer coeficiente, que en este caso es el 2, ese número automáticamente lo voy a bajar. No voy a hacer nada, simplemente lo voy a bajar. Entonces si es que baja, acá sería el número 2. Después lo que va a seguir es este número 2 va a pasar a multiplicar a ese valor de x. Aquí voy a multiplicar. Y si es que multiplico, ¿cuánto nos quedaría? 2 por menos 3, eso sería el número menos 6. Después voy a sumar en forma vertical, que sería 5 menos 6, eso sería el número menos 1. ¿Qué más? Nuevamente, así como he multiplicado el 2 con el menos 3, voy a multiplicar el menos 1 con el menos 3. Entonces sería menos 1 por menos 3, eso sería el número 3. Listo. Entonces sumo en forma vertical. 10 más 3 sería el número 13. Listo. ¿Qué más? Nuevamente voy a multiplicar, sería 13 por menos 3, eso sería el número menos 39. Listo. Y por último voy a sumar, ¿no? Menos 8, menos 39, eso sería menos el número 47. Listo, ya hemos terminado. Y aquí hay algo de lo que quiero decir. Este último número, que viene a ser menos 47, esta parte de aquí vendría a ser el residuo. Esta parte de aquí vendría a ser el residuo de la división, ¿no? Y esta parte de aquí, esta partecita de aquí, que es 2 menos 1 y 13, esto vendría a ser el cociente, es decir, los coeficientes del cociente. Y esta parte vendría a ser el residuo. Así como habíamos hecho en el método de Horner, ¿no? La parte izquierda vendría a ser el cociente y la parte derecha vendría a ser el residuo, ¿no? Que en este caso siempre el residuo va a ser un número, ¿no? En este caso nos salió menos 47. Entonces voy a colocar aquí el cociente, sería el cociente que lo voy a representar con la letra Q. Va a ser de la forma como, a ver, esto sería 2 menos 1 y 13. Yo les había dicho que el último debe ser el de grado 0. El siguiente, el de grado 1. El siguiente, el de grado 2. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto debe ser de grado 2. Entonces, este va a llevar el x al cuadrado. El que sigue sería el de grado 1, es decir, x. Y el último, el término independiente, ¿no? Entonces, el cociente nos quedaría 2 por x al cuadrado. Coloco aquí. 2 por x elevado al cuadrado. Menos 1 por x, que sería menos x. Y por último, más el número 13. También tengo el residuo, ¿no? Entonces, el residuo sería de la siguiente forma. El residuo, que lo voy a representar con la letra R, R de x, vendría a ser igual a ¿cuánto? Menos 47. Bien, menos 47. Entonces, hay que recordar, ¿no? En esta parte de aquí voy a colocar el residuo, ¿no? Entonces, en esta última parte voy a colocar el residuo. En esta parte de aquí va a ir la parte del residuo. Y por esta parte de aquí voy a colocar al cociente, ¿no? Entonces en esta parte de aquí van a ir los coeficientes del cociente, así como hemos visto en el ejemplo, ¿no? Bien, entonces eso es lo que vendría a ser el primer caso, ¿no? El primer caso es cuando el coeficiente principal es igual a 1, ¿no? Entonces como el coeficiente principal es igual a 1, entonces el divisor va a ser de la forma x más b. Hemos visto un ejemplo de dividir este dividendo con el divisor y nos resultó que el residuo salió menos 47. Y el cociente, 2x al cuadrado menos x más 13. Bien, ahora vamos a ver un segundo caso. Ahora cuando el coeficiente principal es diferente de 1. Si es diferente de 1, simplemente va a quedar como a, ¿no? Entonces, el divisor va a ser de la forma ax más b, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo. Tengo dividir 2x al cubo más x al cuadrado menos 3x más 5 entre 2x menos 1. Entonces hay que identificar que esta primera parte vendría a ser el dividendo y esta parte de aquí vendría a ser el divisor.
hay que también ver de que ambos polinomios sean completos y ordenados decrecientemente. A ver, el dividendo es un polinomio completo y ordenado decrecientemente, si es que se dan cuenta, ¿no? Grado 3, grado 2, grado 1 y término independiente. El divisor de igual forma, ¿no? Entonces en esta parte superior voy a colocar la parte de los coeficientes de ¿quién? Los coeficientes del dividendo, que sería 2, acá si no nos damos cuenta, acá sería más 1, acá sería menos 3 y acá sería el número 5. Esto voy a colocar aquí. Acá sería el número 2, acá sería el número 1, acá sería el número menos 3 y por último sería el número 5, ¿no? Bien, por esta parte voy a colocar la parte del resultado del divisor, ¿no? Después de verlo igualado a 0. Entonces, como este es el divisor, 2x menos 1, entonces yo puedo colocarlo aquí, ¿no? Acá puedo colocar 2x menos el número 1 y esto igualarlo a 0, ¿no? Entonces despejo el valor de x y cuánto nos sale. En el caso del método de Ruffini, la parte del divisor, al momento de despejar la variable x, eso podemos hacerlo mentalmente, ya que como es de primer grado, entonces va a ser sencillo, ¿no? A ver, en este caso sería menos 1, va a pasar al otro lado, sería 1. Entonces 2x es igual a 1. El 2 pasa a dividir, x sería igual a ¿cuánto? A 1 medio. Listo, ya está. Pero en este segundo caso vamos a hacer un paso más de lo que hemos hecho en el caso 1. En el caso 2 vamos a hacer de igual forma como hemos hecho en el caso 1, todo esto, pero al final vamos a hacer un paso más. El paso yo lo voy a indicar al final. A ver, primero, como les había dicho, este número 2 baja, ¿no? Entonces nos quedaría 2. Ahora, este 2 va a multiplicar. Este 2 va a multiplicar a este resultado, ¿no? Entonces, si multiplico 2 por 1 medio, eso sería el número 1. Ese número 1 va aquí. Sumo de manera vertical, sería 1 más 1, sería el número 2. Nuevamente, el 2 multiplica a 1 medio, sería 1. Ese 1 va a ir aquí. Sumo, menos 3 más 1, eso sería el número menos 2. Este menos 2 va a pasar a multiplicar a 1 medio, eso sería menos 1. Y ese menos 1 lo coloco aquí. Luego sumo 5 menos 1, eso sería el número 4. Que bien sabemos que este número 4, esto vendría a ser la parte del residuo, ¿verdad? Entonces, como esta es la parte del residuo, también podemos identificar la parte de los coeficientes de ¿quién? Del cociente. Pero yo les había dicho que vamos a hacer un paso más. Y el paso adicional va a ser el siguiente. A estos coeficientes del supuesto cociente, yo les voy a hacer algo. A esto les debo de hacer algo. Le voy a dividir ¿entre quién? Entre el coeficiente principal. A ver, el coeficiente principal es 2. Entonces yo voy a dividir entre el número 2, ¿verdad? Entonces tendríamos lo siguiente, a ver. Tendríamos lo siguiente. A ver, esto yo voy a tener que dividir entre el número 2, ¿no? Ya que el número 2 es el coeficiente principal. Entonces, al momento de dividir, ¿cuánto nos quedaría aquí? Sería 2 entre 2, 1. 2 entre 2, 1. Menos 2 entre 2, eso sería menos 1. Profesor, ¿y el residuo también lo divide entre 2? No, solamente se va a tener que dividir la parte de los coeficientes del cociente. Entonces ahora los nuevos, o mejor dicho, los verdaderos coeficientes del cociente vendría a ser 1, 1 y menos 1. Entonces coloco en esta parte, la parte del cociente vendría a ser lo siguiente, ¿no? El Q de X, que en este caso vendría a ser el cociente, vendría a ser 1 y menos 1, ¿no? A esto yo voy a tener que agregarle la parte de la variable elevado a su exponente, ¿no? En este caso sería grado 0, grado 1, grado 2, entonces esto va a ser x al cuadrado. Este es grado 1, x. Y el último término independiente. Entonces coloco aquí 1 por x al cuadrado, x elevado al cuadrado. 1 por x, x, ¿no? Entonces acá sería más x. Y por último el término independiente que sería el menos 1. ¿Qué más? También tenemos el residuo, ¿no? Es decir, el r de x. Listo, que esto sería el número 4. De esta manera es como vamos a hacer en el caso 2. A ver, haciendo un recuento. En el caso 1 es cuando el coeficiente principal es 1. Entonces,
hallábamos el cociente y el residuo. Un segundo caso, cuando el coeficiente principal es la unidad. Entonces ahí íbamos a hacer un paso más de lo que habíamos hecho en el caso 1. Es decir, teníamos los supuestos coeficientes del cociente. Entonces a esos supuestos coeficientes del cociente voy a tener que dividir entre el coeficiente principal. Y ahí recién voy a obtener los coeficientes del verdadero cociente. Y ahí hallaría el cociente y el residuo, de esta manera. Listo. Esto sería lo que es el método de Ruffini. Ahora vamos a ver una segunda parte que vendría a ser el teorema del resto, chicos. A ver, el teorema del resto, este teorema se utiliza para hallar en forma inmediata el resto en la división. ¿Qué quiere decir? Que en este caso del teorema del resto no voy a tener que utilizar el método de Ruffini, ¿no? Que iba a tener que colocar una línea vertical, otra línea horizontal, colocar los coeficientes del dividendo, igualar a 0 al divisor. Todo ese paso, vamos a obviar ese paso. ¿Por qué? Porque los pasos para hallar el resto en la división van a ser dos pasos. A ver, el primer paso va a ser despejar la variable x al igualar a 0 el divisor. Es decir, tengo el divisor, yo lo voy a igualar a 0 y voy a despejar la variable x. Al momento de despejar la variable x voy a obtener un resultado, ¿no? Entonces, vamos a seguir en el segundo paso, que es el valor despejado de x, es decir, ese valor que he tenido del paso 1, x es igual a supongamos. Ya, ese valor despejado de x, que es a, se reemplaza en el dividendo y el resultado vendría a ser el residuo. En pocas palabras, el dividendo, como tiene su variable que es x, y ese x yo he despejado en el paso 1, que había sido a, en este caso yo lo había dicho, ¿no? Entonces, simplemente en el dividendo, en vez de colocar x, voy a colocar el valor de a, que he hecho en el paso 1. Entonces, al momento de reemplazar todo eso, voy a obtener un resultado, y ese resultado vendría a ser el residuo, sin la necesidad de haber realizado el método de Ruffini. Bien. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo para ver básicamente lo que es el teorema del resto, ¿ya? A ver, ejemplo, hallar el resto de dividir 3x al cuadrado más x más 1 entre 2x menos 4. Bien, aquí hay que notar lo siguiente. Como te piden el resto, entonces al momento de yo hacer el método de Ruffini, en el método de Ruffini yo voy a obtener los coeficientes del cociente y el resto. Pero en este caso específicamente te están pidiendo hallar el resto. Entonces, como te piden hallar el resto, no va a ser necesario hacer el método de Ruffini, porque podemos utilizar el teorema del resto, ¿no? Que dice lo siguiente, ¿no? Voy a realizar el paso número 1. Voy a colocar aquí el paso número 1. El paso número 1 que dice despejar la variable x al igualar a 0 el divisor. Entonces hay que identificar cuál es el divisor. El divisor vendría a ser 2x menos 4. Como este es el divisor, entonces en esta parte de aquí voy a colocar a ese divisor que es 2x menos el número 4, y esto lo voy a igualar a ¿cuánto dice? A 0. Listo. Voy a colocar aquí, entonces el menos 4 pasa al otro lado y nos quedaría 2x es igual a 4. Coloco aquí, 2x es igual al número 4. Y por último, el 2 va a pasar a dividir y nos quedaría que x es igual a 4 entre 2, que es 2. Entonces x sería igual al número 2. Listo. Después de haber despejado la variable x, que en este caso nos salió el número 2, voy a seguir al paso número 2. Listo. Dice, en el paso 2, el valor despejado de x, que en este caso es 2, se reemplaza en el dividendo y el resultado vendría a ser el residuo. Entonces en este caso voy a colocar la parte de ¿quién? La parte del dividendo, ¿no? El dividendo es 3x al cuadrado más x más 1. Pero en vez de colocar la variable x voy a colocar el valor de x que hemos hecho en el paso 1, ¿no? Que es 2. Entonces en esta parte el residuo, el r, va a ser igual a ¿cuánto? Que es el residuo resto también, ¿no? Que es reemplazar este 2, que es igual a x, en el dividendo, que es 3x al cuadrado más x más 1. Entonces coloco aquí 3
multiplicado ¿con quién? Con x, pero x en el paso 1 nos salió 2. Entonces voy a colocar aquí 2, ¿no? Y este 2 va a estar elevado al cuadrado. ¿Más quién? Más x, pero x en el paso 1 nos salió 2. Entonces coloco aquí más el número 2. Y por último más el número 1. Bien, entonces aquí voy a resolver, ¿no? Aquí nos sale igual a ¿cuánto? Acá sería 2 al cuadrado, 4. Por 3 sería 12. Coloco aquí el número 12. 2 más 1 sería 3. Entonces coloco más 3. Entonces esto sería igual a ¿cuánto? 12 más 3, eso sería el número 15. Y 15 sería el resultado, ¿no? Para ese ejemplo. Listo. De esta manera es como yo voy a hacer el teorema del resto. Nos damos cuenta que es un paso más simple, ¿no? Para poder dividir, ¿no? Eso siempre y cuando cumpla lo siguiente, ¿no? Cumpla cuando te pidan hallar el resto. Si es que te piden hallar el resto y el cociente, entonces no podemos utilizar el teorema del resto. Solamente vamos a utilizar cuando te pidan hallar el resto, ¿no? Porque podemos hallar el resto de manera inmediata con el teorema del resto, ¿no? Bien, ahora vamos a ir a la parte de su libro donde dice resolviendo en clase. Vamos a hacer desde el ejercicio número 1 hasta el ejercicio número 4. Bien, el ejercicio número 1 dice lo siguiente. Calcula A más B más C más D en el esquema de Ruffini. Es decir, aquí ya nos dan el esquema de Ruffini. Entonces, de aquí yo voy a poder calcular A, B, C y D. Y para ello voy a sumar esos valores, ¿no? Y eso sería el resultado. A ver. Entonces, acá ya están dispuestos todos los coeficientes, ¿no? Entonces, en este caso, los coeficientes del dividendo sería 1, 9 y A. Luego, el divisor viene a ser, en este caso, x sería igual a menos 5. Entonces, el divisor ha sido x más 5. ¿Verdad? Listo. Entonces, los coeficientes del cociente vendría a ser b y d. Y el resto vendría a ser 25. Entonces, voy a tener que resolver, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvíamos esto? El 1 bajaba, ¿no? Automáticamente bajaba. Entonces, este 1 debe ir acá. Ah, ya, entonces de forma inmediata b es igual a 1. Coloco aquí. Ya tengo lo primero, ¿no? Que el valor de b es igual al número 1. Entonces, en forma inmediata ya tengo el valor de b. Después, ¿se acuerdan que hacíamos? Este valor de aquí, este valor de b, que en este caso es 1, pasaba a multiplicar al valor despejado de x, ¿no? Listo. Cuando pasaba a multiplicar sería b por menos 5, eso es igual a c. Entonces coloco aquí como segunda parte, ¿no? Tendría que b por menos 5, eso es igual a c. Coloco aquí b multiplicado ¿con quién? Con menos 5. Y eso debe ser igual a ¿cuánto? Eso debe ser igual a c, ¿no? Entonces coloco aquí a c. Entonces, pero b ya lo tenemos, ¿no? B es igual a 1, reemplazo, ¿no? Acá sería 1 multiplicado ¿con quién? Acá sería con menos 5. Listo, cierro esa parte. Y eso sería igual a ¿cuánto? Eso sería igual a c, ¿verdad? Entonces, 1 por menos 5 sería menos 5, ¿no? Entonces c sería igual a menos 5. Coloco aquí. C es igual a ¿qué? A menos 5. Listo, yo tengo el valor de c. Tengo que el valor de c, esto es igual al número menos 5. Listo, chicos. ¿Qué más? Ya tengo el valor de c y estos dos números se sumaban para que te dé d, ¿verdad? Entonces suma, ¿no? 9 más c es igual a d. Esto colocaría aquí. Colocaría aquí en esta parte, ¿no? Coloco aquí 9 más c, eso es igual a d. Coloco aquí 9 más el valor de c. Esto nos debe dar d, ¿verdad? Entonces voy a reemplazar el valor de c porque ya lo tengo, que eso es menos 5. Entonces tendríamos 9 menos el número 5. Esto sería igual a ¿cuánto? A d. Listo. Entonces d sería igual a 9 menos 5, que esto es igual a 4. Entonces el valor de d ya lo tenemos, ¿no? Que eso es igual a 4. Listo, ya tengo el valor de d. ¿Qué más? El valor de d es 4. Ya tengo b, c y d. B, c y d. Nos faltaría el valor de a, ¿verdad? Listo. Entonces el valor de a sería lo siguiente. A ver. En este caso tenemos que el valor de d es 4. Entonces este 4 va a pasar a multiplicar
a este menos 5 y nos va a resultar el valor de e, ¿no? Entonces coloco aquí en esta parte de aquí, ¿no? Coloco lo siguiente. D por menos 5 es igual a e. Coloco aquí. D multiplicado con el número menos 5 y eso nos debe resultar igual a ¿cuánto? Igual a e, ¿no? Entonces eso debe ser igual a e. Pero profesor, acá no te piden e. Pero como no te piden e, pero sí va a ser requisito para hallar el valor de a. Para yo hallar el valor de a, el requisito necesario es el valor de e, ya que la suma de estos dos te da 25. Entonces, primero voy a calcular e, ¿no? Tengo el valor de d que es 4, entonces reemplazo, ¿no? Aquí sería 4 multiplicado con menos 5, cierro y esto sería igual a ¿cuánto? Al valor de e. Listo. Entonces e sería 4 por menos 5, que sería menos 20. Entonces coloco aquí e sería igual a ¿cuánto? A 4 por menos 5 y eso sería ¿cuánto? Menos 20. Listo, menos 20. Listo, entonces ya tendría el valor de e, ¿no? Que no es lo que te pide, pero sí va a ser requisito necesario para poder calcular el valor de a. Ya tengo el menos 20, ¿no? Entonces tengo que, por última parte, a más e es igual a 25. Entonces en esta parte voy a colocar lo siguiente. Que el valor de a más el valor de e, esto va a ser igual a ¿cuánto? El valor de e, esto va a ser igual a ¿cuánto? A 25. Coloco aquí el número 25. Reemplazo el valor de e, que es menos 20, ¿no? Entonces tendríamos acá que a menos el número 20, esto sería igual a ¿cuánto? Al número 25. Listo, ya está. Ahora pasa al otro lado a sumar y ya tendríamos el valor de a, ¿no? A sería igual a ¿cuánto? 25 más 20, eso sería 45. Entonces ya tendría todo lo necesario, ¿no? Todo lo necesario para poder calcular la suma de ellos, ¿no? Entonces coloco aquí en esta parte, ¿no? A ver, en esta parte va a ser suficiente. O podemos colocarlo aquí, ¿no? Entonces coloco aquí. Por lo tanto, ya que en esa parte final no nos alcanza, coloco aquí. Por lo tanto, el valor de a más el valor de b más el valor de c más el valor de d, esto va a ser igual a ¿cuánto? El valor de a, lo hemos sellado, vale 45. Coloco aquí 45. Más ¿cuánto? Más b. Pero b vale 1. Coloco aquí 1. Más c. Pero c vale menos 5. Entonces coloco aquí menos el número 5, ¿verdad? Menos el número 5. Y por último más d. Y d vale 4. Entonces coloco aquí más el número 4. Entonces esto sería igual a ¿cuánto? Esto sería igual a 45 más 1, 46. Menos 5, 41. Más 4, eso sería 45. Listo. Entonces 45 sería la respuesta para el ejercicio número 1. Listo. Vamos a pasar ahora al ejercicio número 2. Que dice lo siguiente. A ver, en el ejercicio número 2 dice lo siguiente. Dice, hay el resto después de dividir. Ojo, dice, hay el resto después de dividir. Chicos, entonces te dicen, hay el resto después de dividir. ¿Se acuerdan cuando te pedían exclusivamente el valor del resto? Eso era en el teorema del resto, ¿no? Para calcular de forma inmediata. Entonces, aquí voy a utilizar el teorema del resto. Voy a colocar aquí. Voy a utilizar el teorema del resto, ¿no? El teorema del resto. En esta parte voy a utilizar el teorema del resto. ¿Por qué? Porque te piden hallar el resto, ¿verdad? Entonces, solamente voy a calcular mediante el teorema del resto. Listo. Habíamos visto dos pasos, ¿no? El primer paso. En este caso, en el teorema del resto, no va a ser necesario ordenarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no va a ser necesario ordenarlo? Porque al final solamente voy a reemplazar. No es que yo voy a colocar en un cierto orden la parte de los coeficientes del dividendo. En esta parte simplemente voy a tener que reemplazar. No voy a tener que ordenar en esta parte. Listo. ¿Cuál era el primer paso? Allá, el primer paso hay que identificar cuál es el divisor, ¿no? En este caso el divisor es menos 3 más x. Allá, ¿qué hacíamos a ese divisor? Lo igualábamos a 0, ¿no? Entonces tendríamos aquí menos 3 más x, lo igualábamos a 0.
y de aquí despejamos el valor de x, ¿no? X sería, el menos 3 pasa al otro lado, sería 3. Entonces tendríamos que x es igual al número 3. Listo. Después de haber tenido el valor de x, después de haber despejado el valor de x, que en este caso es 3, me iba al segundo paso, ¿no? El segundo paso, el resto era simplemente igual a ¿cuánto? En este caso, voy a tener que identificar la parte del dividendo, ¿no? Que en este caso es menos 2 más x al cubo menos 4x al cuadrado. Esta parte de aquí vendría a ser ¿quién? Esta parte de aquí vendría a ser la parte del dividendo, ¿no? Entonces simplemente el valor de x lo reemplazaba en el dividendo y eso sería el residuo. Listo, entonces coloco menos 2 más x. Coloco aquí menos 2 más el valor de x, pero x en el paso 1 nos salió 3, entonces coloco aquí el 3. Luego dice más x al cubo, que sería más x al cubo, pero x vale 3 en el paso 1, coloco aquí el valor de 3, ¿no? Y ese 3 va a estar elevado al cubo. Luego dice menos 4x al cuadrado, menos 4x al cuadrado, pero x en el paso 1 sale 3, entonces esto va a ir multiplicado con ¿quién? Con x, que es 3, y eso elevado al cuadrado. Listo, ya está. ¿Qué más? Esto va a ser igual a ¿cuánto? Acá sería menos 2, acá sería más 3. ¿Qué más? Acá salió más 3, acá salió 3 al cubo, 27, acá sería más el número 27. Acá salió 3 al cuadrado, 9, por 4, 36, menos el número 36. Listo, esto sería igual a ¿cuánto? Menos 2 más 3, 1. 1 más 27, 28. 28 menos 36, eso sería menos el número 8. Entonces, coloco aquí. Por lo tanto, el resto o residuo de dividir estos dos polinomios nos salió igual a ¿cuánto? Al número menos 8. Y esto sería la respuesta para el ejercicio número 2. Listo, chicos. Bien. En el ejercicio número 3 te dice lo siguiente. Calcula el cociente. Y te dan 2x a la cuarta menos 9x al cubo más 10x al cuadrado sobre x menos 2. Bien, en esta parte ya no vamos a utilizar el teorema del resto. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque aquí te piden calcula el cociente. No te están pidiendo el resto. Si es que te piden el resto, ahí recién el teorema del resto. Como te piden calcula el cociente, entonces voy a utilizar el método de ¿quién? El método de Ruffini. Para ello, tanto el dividendo como el divisor deben ser polinomios completos y ordenados decrecientemente, chicos. No se olviden, por favor. Entonces en esta parte voy a colocar aquí igual y voy a comenzar a completar, ¿no? Porque si nos damos cuenta, no es un polinomio completo y ordenado decrecientemente. El primer término es el de mayor grado y efectivamente debe ser el de mayor grado, ¿no? Grado 4. El siguiente debe ser grado 3, cumple. El siguiente de grado 2, cumple. El siguiente debe ser de grado 1, como no hay, lo completo con 0. Y el siguiente debe ser el término independiente, que tampoco hay, lo completo con 0. Entonces coloco aquí el primer término que sería 2x a la cuarta. ¿Qué más? Menos 9x al cubo, porque es el de tercer grado. Menos 9x al cubo. Luego el de grado 2, más 10x al cuadrado. Luego el de grado 1, no hay, le completo con 0. Más 0. X. El de grado 0, no hay, le completo con 0. Listo. ¿Qué más? Ahora, esto sobre ¿cuánto? A ver, acá ya está completo y ordenado decrecientemente, ¿no? X menos 2. Listo. X menos el número 2. Ahora sí recién puedo hacer el esquema de Ruffini, ¿no? Listo. Eso sería simplemente, voy a colocar aquí una línea en forma vertical y otra línea en forma horizontal. Listo, chicos. ¿Qué más? En esta parte voy a colocar los coeficientes ¿de quién? Eso va a ser del dividendo, ¿no? Acá sería el número 2, acá sería el número menos 9, acá sería el número 10, acá sería el número 0 y por último el número 0. Entonces coloco aquí el número 2, el número menos 9, el número 10, el número 0 y por último el número 0. Listo, ya está. ¿Qué más? Y si que nos damos cuenta en esta última parte, aquí vendría a ser el llamado residuo, ¿no? Y esta parte de aquí, los coeficientes ¿de quién?
los coeficientes del cociente. Bien, en esta parte voy a colocar el divisor, ¿no? Que en este caso es x menos 2. Pero a eso voy a igualarlo a ¿cuánto? A 0, ¿no? Eso sería el primer paso. Listo. Despejo el valor de x. X sería igual a ¿cuánto? Sería igual a 2, ¿no? Entonces con el 2 voy a operar. Entonces el primer paso era bajar este número 2. Coloco aquí el número 2. Ahora este 2 va a pasar a multiplicar ese valor de x, ¿no? Que en este caso salió 2. 2 por 2, 4. Sumo en forma vertical. Menos 9 más 4, 5. 5 por 2, 10. 10 más 10, 20. 20 por 2, 40. 40 más 0, 40. 40 por 2, 80. Y 80 más 0, 80. Listo, ya está. Esta parte de aquí que voy a señalar, justamente esta parte de aquí, vendrían a ser los coeficientes de ¿quién? Del cociente. Esta parte vendría a ser los coeficientes del cociente. Y esta partecita de aquí vendría a ser ¿quién? Los coeficientes, o bueno, en este caso solamente el residuo, ¿no? El resto residuo, que solamente salió un número. Listo. Pero como te piden el cociente, simplemente, a ver, como son 1, 2, 3, 4 términos, el último término debe ser el de grado 0, es decir, es el término independiente. Uno antes vendría a ser el de grado 1, entonces debe ir acá la x. Uno anterior debe ser el de grado 2, es decir, x al cuadrado. Uno anterior debe ser el de grado 3, es decir, x al cubo. Listo. Entonces sería 2x al cubo. Entonces voy a colocar aquí. Por lo tanto, el cociente, el q de x va a ser igual a ¿cuánto? 2 por x al cubo. 2x al cubo. Más 5x al cuadrado. Coloco aquí. Más 5 por x al cuadrado. Más 20x. Coloco aquí. Más 20 por x, ¿verdad? Listo, más 20x. Y por último, más el término independiente, que en este caso es 40, más 40. Y esto vendría a ser el resultado, ¿no? Porque te piden calcular el cociente. Bien, chicos. Ahora vamos a pasar al último ejercicio, que sería el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 te dice lo siguiente. Indique el término independiente del cociente de dividir, ¿no? Entonces, nuevamente. Como te piden el término independiente del cociente, es más que obvio que tenemos que utilizar el método de Ruffini, chicos. Listo. Entonces, en esta parte de aquí, el método de Ruffini simplemente era colocar una línea en forma vertical, otra línea en forma horizontal, pero para eso el dividendo debe ser un polinomio completo y ordenado decrecientemente, ¿no? Grado 4, grado 3, grado 2, grado 1, término independiente. Entonces ya el dividendo es un polinomio completo y ordenado decrecientemente. Luego voy a escoger ¿quiénes? Voy a escoger sus coeficientes, ¿no? Entonces los coeficientes vendrían a ser en este caso, si es que no hay nada adelante, se sobreentiende que es el 1, ¿no? Multiplicado por x a la cuarta. Listo. Acá debe ir el número 1 multiplicado, se sobreentiende. Acá debe ser el 4, ¿no? Acá debe ser el 2, acá debe ser el 2 y por último debe ser el número 16. ¿Qué más? Esos coeficientes los voy a colocar aquí en la parte superior derecha. Sería aquí el número 1, el número 4, el número 2, el número 2 y 16, ¿no? El número 2 y el número 16. Listo. En esta parte de aquí voy a colocar al divisor igualado a 0, es decir, a x más el número 3 y eso es igual a 0, ¿no? Voy a colocar aquí x más el número 3 más el número 3 y esto es igual a ¿cuánto? A 0. Y despejo el valor de x, ¿no? X es igual a ¿cuánto? A menos 3. Y con menos 3 voy a trabajar. El 1 baja. Acá sería 1. 1 por menos 3, menos el número 3. 4 menos 3, 1. 1 por menos 3, eso sería menos 3. Menos 3 más 2, o 2 menos 3, eso sería menos 1. Menos 1 por menos 3, 3. 3 más 2, 5. 5 menos 3,
5 por menos 3, eso sería menos 15. Listo. 16 menos 15, 1. Y sabemos que este 1 vendría a ser ¿quién? Vendría a ser el residuo, ¿no? Listo. Entonces en esta parte de aquí voy a identificar quién es el cociente. Estos son los coeficientes del cociente, ¿verdad? Que en este caso estaríamos hablando de ¿cuál? En este caso estaríamos hablando del caso número 1, ¿no? Porque el coeficiente principal es la unidad. Entonces esto vendría a ser los coeficientes del cociente. Y este valor de aquí vendría a ser simplemente el residuo, ¿no? Que en este caso es un número. Esta parte de aquí es el residuo. Listo, chicos. Por último, voy a colocar aquí al cociente, ¿no? El Q de X vendría a ser igual a ¿cuánto? El Q de X vendría a ser igual a ¿cuánto? Aquí, si es que nos damos cuenta, el último término que es el término independiente, es el que no lleva la X, ¿no? Uno anterior debe ser el que debe llevar X a la 1. Uno anterior debe ser el X al cuadrado. Uno anterior debe ser el X al cubo. Entonces sería 1X al cubo, coloco aquí 1X al cubo, más, o simplemente 1 por X al cubo, ¿eso cuándo sería? X al cubo, ¿no? Entonces por lo puro voy a colocar el 1 porque se sobreentiende. Acá sería X al cubo. Más 1 por X al cuadrado, que eso sería más X al cuadrado. ¿Qué más? Menos 1 por X, que sería menos X. Coloco aquí menos X. Y por último el término independiente, que sería más el número 5. Pero esto no te piden. ¿Qué es lo que te piden? Indique el término independiente del cociente. Pero el término independiente del cociente, eso vendría a ser más 5, ¿no? Entonces coloco aquí, por lo tanto, coloco aquí el término independiente. Bueno, en este caso entre paréntesis voy a colocar aquí de Q de X, ¿ya? De Q de X vendría a ser igual a ¿cuánto? Al número 5, ¿no? Y esto vendría a ser el resultado del ejercicio número 4. Y acabaríamos por esta sesión. ¿Ya, chicos? Gracias.